Corrupción es la acción y efecto de corromper el concepto de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. En primer lugar, parece que el dinero está estrechamente relacionado con todo esto. Hay personas que pueden ser tentadas a participar en actividades ilegales por la riqueza. No obstante, el dinero no tiene un propósito final, sino que es un medio para obtener una casa más grande, un coche más veloz, ropa más elegante o vacaciones más emocionantes. Esta posesión es una forma de buscar el reconocimiento que se basa en la perversa ecuación: tener es más importante que ser. La sed de poder puede llevar a la trampa de la corrupción. Ser visto por otros como un igual es muy deseable y la corrupción da acceso a esto. Algo que me ha venido a la mente es el de la corrupción y la vulnerabilidad. En organizaciones donde existen cuestiones éticas, la responsabilidad recae con frecuencia en los niveles más altos de la dirección. Esto puede estar relacionado con la necesidad anteriormente mencionada de reconocimiento y visibilidad. Esto nos lleva a preguntarnos si todos tenemos un precio. Es mejor no ponerse en tal situación para poder comprobarlo. ¿Y por qué digo todo esto? En estos días, en las redes sociales, ha estado inundado por dos personajes que lo único que han demostrado es que no han superado la etapa de la pubertad. Me refiero al señor Neto Sarabia y Alejandro Mason, y quiero aclarar que no conozco a ninguno de los dos, y que realmente me interesa muy poco sus vidas personales, y sobre todo sus problemas personales. Pero ¿saben lo que sí realmente me interesa y nos interesa a la gran mayoría de los salvadoreños? A ese 97%, porque el otro 3% está haciendo fiesta de este ridículo e inmaduro enfrentamiento público. Lo que nos interesa realmente, señores, no son ustedes. Es la seguridad del presidente Nayib Bukele. Esa sí nos interesa realmente. Lo que ustedes digan en Twitter, a mí me importa lo mismo que el FMLN y Arena. O sea, absolutamente nada. ¿Y por qué razón saco a colación este tema? ¿Y por qué me preocupa a mí la seguridad del presidente? En este video daré mi percepción y mi opinión. Puedo o no estar equivocado, pero en lo que sí estoy seguro es que lo único que queremos es la seguridad del presidente, que dentro de muy poco tiempo se convertirá en candidato a la presidencia de la República de El Salvador. Se han convertido en caldo de cultivo para la oposición, que aprovecha cuestiones de carácter personal y les convierten como cualquier seres del mal en situaciones políticas que poco tienen que ver. Pero ¿por qué me preocupa la seguridad del presidente Nayib Bukele? Porque con esto queda demostrado la vulnerabilidad que él tiene dentro de su gabinete de gobierno. ¿Por qué? Porque ¿en quién en un puesto de poder podremos confiar después de todo esto? Que muchas veces más parece una batalla de egos que lo único que hacen es demostrar quién cree tenerla más grande. ¿O me equivoco? El presidente Nayib Bukele en poco tiempo pasará de ser presidente de la República a ser candidato presidencial, en la cual pierde de manera primaria la seguridad que el Estado salvadoreño puede brindarle. Recordemos que muchos en la oposición o aquellos que hipócritamente dicen ser amigos no les conviene que el presidente Bukele compita a la presidencia, porque saben que no tienen la más mínima oportunidad de poder llegar al poder. Y es lo que todo el mundo desea y quiere: el poder. Ahora, ¿quién nos garantiza de que el presidente Bukele tendrá una seguridad que él mismo está expuesto en una campaña electoral?
que de todos es conocido, que viene cargada y que se convertirá en una guerra tanto digital como una guerra de seguridad por la vida del presidente. Y qué casualidad que los dos que están en disputa son el secretario de prensa y uno de los asesores de seguridad nacional. Ustedes pueden pensar lo que quieran, inclusive entre las mentes más sanas y de noble corazón entra una duda y una seria preocupación de lo que puede sucederle o no al presidente. Ya si lo miramos con una mente más perversa, nos podremos imaginar situaciones a las cuales estoy seguro que el pueblo no querrá regresar nunca más. ¿Quién estará detrás de todo esto? ¿Quién está diseñando este guión? ¿Quiénes son realmente con nombres y apellidos los caballos de Troya? Lo peor que le puede pasar a las personas es poder tener una duda en el corazón, porque puede dar a interpretar cosas que quizás no vengan al caso, pero que son el reflejo de estos dos personajes, que lo único que logran es que nosotros como pueblo tengamos la duda de quiénes realmente está rodeado el señor presidente Nayib Bukele. Finalmente, y llegando a una conclusión sobre lo antes mencionado, es que la persona que es corrupta no actúa sola. Como en el tango, para que se produzca un acto de corrupción, se necesitan de dos, un sobornado y un sobornador. Para que una organización sea ética, todos los que trabajan en ella deben serlo. Sin embargo, para que se corrompan se requieren dos. Por lo tanto, una cultura interna centrada en valores y comportamientos es la mejor defensa contra la falta de ética. El 1 de julio quedará marcado en la retina de muchas personas en El Salvador, no solo por los anuncios, sino en la forma de cómo fueron dichos. Pero el discurso del presidente, al cual nosotros seguimos muy de cerca, en una transmisión que realizamos en este canal con 2 horas previas al discurso, corrían a eso de las 4 de la mañana, hora peninsular española, y esperábamos con muchas ansias el famoso mensaje del presidente Nayib Bukele. Pero este fue retrasada desde su llegada y su ingreso al Salón Azul alrededor de las 4:20 de la mañana o 8:20 hora en El Salvador. Pero ¿por qué hago este pequeño juego de horas? El que dice ser periodista investigador y que actualmente vive en el estado de Maryland, en la ciudad de Silver Spring, no lo digo yo, lo dice en su cuenta oficial de Twitter. Sí, este mismo personaje que quien dijo que no estaba consciente de que ese dinero venía de una partida secreta en relación a los famosos sobresueldos. Y podemos mencionar muchas cosas más que en este momento no vienen al caso. Pero lo que sí viene al caso es que a eso de las 8:12 p.m. hora de El Salvador, del 1 de junio del año 2023, a las 4:12 de la madrugada, hora peninsular española, del día 2 de junio, aquí en España, él tuiteó lo siguiente. Esta situación me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo este señor de dudosa reputación tiene información tan delicada como el discurso del presidente Nayib Bukele? ¿Cómo? Y a la única conclusión que he llegado es de preguntarme, ¿quién es el sapo en casa presidencial? Damos inicio.
Política y fe, vista de otra manera. Como salvadoreño, me considero que soy una persona tolerante, hasta que llega este tipo de situaciones. Y me explico de una mejor manera. Usted que me ve, dentro del ámbito empresarial o a la hora inclusive familiar, usted confía plenamente que también sus empleados, sus compañeros de trabajo y sus familias tengan algún grado de lealtad a su persona y que ésta no sobrepase los límites de la ética y la moral. Pero como todo en la vida, siempre habrá personas que quieren el puesto del jefe o el puesto del compañero o ser familiar el no progreso de su vida, porque no nos gusta ver sonrisas en cara ajena. Y el pecado de la envidia hace sacar muchas veces el lado más oscuro del ser humano. Pero en el círculo del presidente, donde no es solamente un puesto de confianza, sino que es más que eso, es guardar conversaciones, negociaciones, proyectos, estrategias, y puedo mencionar muchas cosas más. ¿Quién de los que está dentro de casa presidencial tenía acceso a este discurso presidencial? ¿Quién es el que será? ¿Será un aproximado de unas 10 personas? ¿15 personas? ¿6 o 7? ¿Qué sé yo? Sé que es un número solamente. Pero ese número de personas, una de ellas se ha convertido en el sapo de muchas cosas, que lo único que refleja es que el enemigo del presidente no está afuera, sino adentro. En uno de mis videos llamado ¿Quién es el caballo de Troya?, menciono algunos puntos que tenemos que volver a retomar, siendo esta la principal, que es la de cuidar la vida del presidente Nayib Bukele. Y pareciera que este es un tema que muchos no le van a tomar la importancia necesaria, pero solo quiero recordarles algo. El presidente metió a la cárcel a estructuras criminales como son las pandillas, y que su seguridad para nosotros es vital. El problema es que el presidente el pasado 1 de junio le declaró la guerra a los corruptos, personas que no tienen armas, pero tienen lo que muchos de los que están en casa presidencial quieren, que es el dinero. Los corruptos tienen la capacidad de comprar voluntades, porque lo que a ellos les sobra precisamente es el dinero. Sí, el maldito dinero, que puede hacer cosas muy buenas, pero también corrompe a más de alguna persona. ¿Cuál es el precio de una información como esta hoy en día? ¿Cuánto vale saber qué hará el presidente como estrategia de país? ¿Cuánto vale esa información? ¿Cuánto vale ahora ser un sapo a la par del presidente? ¿Por cuántas monedas de plata se venderán como Judas vendió al mismo Jesús? La misma Biblia y los evangelios hablan de cómo uno de ellos lo hizo y traicionó a Jesús. ¿Por qué es de extrañarnos de que ahora un Judas o un sapo no esté dentro de un círculo del presidente? Con lo único que tenemos que estar alerta como pueblo es a defender siempre al hombre que tuvo el valor de defender a su pueblo y protegerlo de la manera que sea necesario. Pueblo salvadoreño, denunciemos a todos los sapos. Política y fe, vista de otra manera.